¿Cuál es, habría un tipo de campaña si Elisa Carrió insiste en que ella supone que Cristina no se va a presentar a una reelección? ¿Habría un tipo de campaña si la candidata fuera Cristina y otro tipo de campaña si el candidato fuera Scioli? No, a mí me parece que, la verdad es que, por lo menos a mí me resulta bastante indiferente quién es el candidato del gobierno y cuál es la campaña que va a hacer el gobierno. Yo creo que ahora que hay que poder, nosotros tenemos que tener una mirada muy propositiva, un diálogo franco con la ciudadanía diciendo qué es lo que queremos. Porque la ciudadanía también está pensando en eso. Por cierto, el momento más ríspido de confrontación que había con el gobierno y demás, hoy la ciudadanía lo que está esperando es que las fuerzas políticas les digan cómo se va a gobernar la Argentina que viene. Cuando nosotros recorremos, la verdad es que lo que nos preguntan es qué van a hacer con la inflación, un poco lo que decís, porque la verdad es que es una preocupación central. ¿Qué van a hacer? No, bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que un gobierno con una legitimidad distinta tiene que poder, en primer lugar, blanquear la inflación. Yo coincido que viene una inflación que va del 25 al 30. En segundo lugar, poder hacer una convocatoria a los actores, digo, a los representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, etcétera, para poner ese tema como un tema central y establecer un programa que vaya disminuyendo en forma paulatina la inflación. Hoy la Argentina tiene una inflación que solamente está superada por Venezuela en el contexto de Latinoamérica. Todos los países han entendido que era necesario controlar la inflación. Ustedes vieron el discurso de Vilma cuando asume en Brasil. Pone el tema de la inflación como un tema central porque está claro que la inflación golpea a todos los sectores, pero mucho más a los que menos tienen. Entonces, está produciendo hoy un retraso y un deterioro muy fuerte, sobre todo en aquellos que tienen salarios fijos o aquellos que reciben la asignación por hijo, el que recibe la jubilación o el que tiene un salario fijo. Tiene un golpe muy importante, sumado a otra cuestión que también plantea Ismael, que es mucho más fuerte la inflación en el sector alimentos y que por lo tanto, claro, los sectores que menos tienen, todo su consumo va destinado ahí, con lo cual la inflación está golpeando en forma dispar y a la inversa de lo que dice el ministro de Economía, que dice que golpea más a los sectores más acomodados. No, golpea a todos, pero golpea mucho más a los sectores más pobres y a los sectores medios. De modo tal que para nosotros el tema de afrontar el tema inflacionario es central, hay que blanquear el tema de INDEC y hay que hacer una convocatoria para ir teniendo un programa que disminuya, en el marco de un acuerdo importante, que vaya a una disminución paulatina de la inflación, porque si no hoy es una especie de espiral en donde cada uno quiere ganar esa lucha contra la inflación. Y el otro factor que no es menor para mí es, si ustedes miran, la Argentina crece y crece tasas 8, 9, 8, y lo que se ha planchado en forma importante es la inversión. Entonces, al no haber más inversión y al estar toda la capacidad ociosa que hubo en un momento ya cubierta, eso sigue empujando el alza de precios. De modo tal que nosotros tenemos que generar un país que tenga previsibilidad, que tenga certeza, estabilidad y que no haya corrupción para fomentar la inversión. A mí me parece un disparate. ¿Se puede fomentar la inversión en un país donde la droga en cantidades enormes entra y sale, porque esto ya es innegable? No se sabe si se produce acá o no, pero lo cierto es que la Argentina, y esto ya no es subjetivo, es objetivo, es un festival donde grandes cantidades de droga andan por todos lados. Bueno, lo que nosotros tenemos que tratar es que haya inversión productiva. Y esa inversión productiva, obviamente, hay varias cuestiones que conspiran contra esa. Una, la falta de reglas de juego. Dos, altísimo nivel de corrupción. Y tercero, un país que se ha convertido en un país productor de droga. Esto es así, ya no hay forma de señalar de que la Argentina es un país de consumo. La Argentina hoy es un país de producción, es un país que produce para lo interno y que ahora, digamos, el agravante es que produce para afuera, porque esto que ha ocurrido con España no es la primera vez, España ya lo había advertido, es un país que produce, insisto, para adentro y para afuera, y que esto tiene consecuencias muy dañinas para muchas generaciones en términos de lo que le implica para su salud, pero además la penetración que empieza a tener la droga como condicionamiento de la política pública. En países en donde la droga comenzó a crecer, la droga financió la política y luego condicionó la política. Nosotros tenemos que afrontar esta lucha. En este momento todavía la droga en la Argentina no está condicionando la política. No, lo que nosotros creemos es que la droga hoy aparece como un condicionante porque además la política protege. No hay forma de que se crezca como ha crecido la droga en la Argentina si no hay un esquema de connivencia y protección por parte de la política. Por lo tanto, para nosotros es central afrontar seriamente esta lucha. Para eso tiene que haber decisión política, mucha decisión política para afrontar
esta lucha contra estas organizaciones delictivas tan bien montadas. Yo creo que, insisto, no solamente está generando daños graves sobre algunas generaciones, sino que además, yo creo que vos planteabas bien, y esto no es la primera vez que se plantea, la Argentina tiene que afrontar seriamente esto, o el riesgo es ir hacia un proceso como ocurrió en México o como ocurrió en Colombia. Nosotros ya estamos en una situación de alerta y hay que tener mucha decisión política para afrontar el tema de la lucha contra el narcotráfico. Adrián Pérez, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ismael. Sí, gracias, Antonio. Bueno, estamos con el licenciado Alejandro Banoli, que es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, lo escuchó recién Adrián Pérez. Él planteó dos temas económicos, por lo menos la parte económica, el tema inflación y el tema inversión. Y bueno, respecto al tema de la inversión, creo que hay un tema que es muy importante y que surge, digamos, de las estadísticas de todos los actores, tanto las estadísticas públicas, las estadísticas privadas, es que la Argentina está teniendo récords de inversión. Las últimas estimaciones para el último, digamos, trimestre del año pasado marcan 24 puntos de inversión respecto al producto, y creo que hay un conjunto de estadísticas en ese sentido que, digamos, son consistentes con eso, en particular el crecimiento de la producción industrial en particular, ¿no?, que también ha marcado en el mes de noviembre, digamos, todavía o recién están disponibles las estadísticas de diciembre, así que yo no veo, evidentemente siempre es importante, creo que es importante que la inversión crezca, pero digamos, me parece que hay una recuperación importante respecto a los niveles de la crisis, ¿no?, internacional que impactaron a la Argentina en 2008-2009. ¿Y con inflación? Respecto al tema de la inflación, yo creo que, a ver, cualquiera que mire hoy el mundo, ¿no?, lo que está pasando en Túnez, lo que ha pasado en Egipto, digo, no quiero ser economicista en los análisis, pero digo, la tensión de precios o el aumento de precios que hay en los alimentos es un fenómeno mundial. El trigo en el último año ha aumentado un 30%. Es decir, esto tiene que ver con cuestiones que están impactando en todos los países. Entonces, ¿pero por qué otros tienen inflación tan baja? Por ejemplo, Brasil, ¿cuánto es la inflación? 6%. Perú, otros países tienen 4 o 5% de inflación. Inclusive Brasil, con 6% de inflación, la presidenta Dilma Rousseff dijo, nuestra prioridad es la lucha contra la inflación. Bueno, y tienen 4 veces más, veces, una cuarta parte de la inflación que yo le tenemos nosotros. Escuchaba al diputado Pérez, bueno, creo que tiene que ver un poco con los objetivos de política. Creo que hay de alguna manera, una cosa que yo comparto, que he sostenido toda la vida, en el sentido de que, bueno, creo que no hay que sacrificar crecimiento, digamos, por nivel de precios, pero yo veo, me parece que se está instalando, o sea, acá hubo un triunfo importante que incluso fuerzas que supuestamente eran progresistas, lo que les preocupa la inflación o toda la política tiene que girar en la inflación o el ajuste. Yo creo que es importante y hay que ocuparse, la inflación tiene causas complejas. ¿Pero por qué tenemos inflación? Ahí está. ¿Por qué la Argentina tiene inflación teniendo tarifas congeladas? Porque si no tuviéramos tarifa congelada, no estamos hablando de 27, sino que estaríamos hablando de 35. Bueno, hay aumento de precios. Bueno, en primer lugar, mencionaba el tema de, digamos, este impacto en los alimentos que está presionando en todo el mundo y la energía. O sea, estoy hablando ya de dos componentes importantes. Y después, digamos, hay algo que es estructural en la Argentina y que fue muy estudiado, que tiene que ver que los procesos de recuperación económica y de aumento del consumo, en general han ido acompañados de aumento en los precios, y esto tiene que ver con cuestiones estructurales. Banoli, entre el 2004, 2005, 2006, la Argentina creció a tasas muy altas y no tuvo índices inflacionarios muy altos. Empieza a tener índices inflacionarios altos a partir de fines del 2006, que coincide con el tema del INDEC. Y muchos dicen justamente, como estaba la inflación en alta, es ahí donde empezaron a meter mano en el INDEC. Yo lo que digo, bueno, la situación en el 2004, 2005, todavía estábamos en niveles de desempleo
muy importantes, y creo que también de alguna forma es lo que pasa, digamos, la puja distributiva creo que es un elemento importante que tiene que ver con estos procesos, y tiene que ver que cuando los trabajadores empiezan a tener capacidad para negociar aumentos de salarios y para que muchas veces qué hacen los empresarios, qué hace el sector empresario, porque parece ser que la responsabilidad de la inflación es del gobierno, pero la culpa digamos, la tienen exclusivamente. Los trabajadores que reclaman salarios. De ninguna manera, pero lo que quiero decir es que a caballo de un fenómeno absolutamente deseado, legítimo y absolutamente justo, que es la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario, muchos empresarios, en lugar de aumentar la producción cuando se producen aumentos en el consumo popular, ¿qué es lo que hacen? Tratan de aumentar los márgenes. No, Vanoli, porque los precios suben. No, los empresarios no tienen nada que ver con la inflación. No, entonces, al revés. Lo que quiero decir es lo siguiente: los empresarios suben los precios y los trabajadores piden aumento de salario para compensar la inflación pasada. No es que me aumentan el sueldo y como aumenta mi sueldo, el empresario remarca. El empresario ya remarcó antes. Y sigue remarcando. Pero ya remarcó antes. En la carrera entre precios y salarios, hay uno que va por el ascensor y los salarios van por la escalera. Pero lo cierto es que en el sector formal de la economía, en estos años, el salario real ha recuperado su capacidad, digamos, ha aumentado en términos reales pero sigue aumentando respecto al 2001. Pero menos que la inflación. Los salarios formales están aumentando, pero menos que la inflación. Bueno, si tomamos el periodo 2001-2009 hay una recuperación positiva, todo depende del periodo que uno compara. Entonces, bueno, creo que es importante, porque creo que en ese sentido, en otros países de América Latina, este fenómeno de recuperación del salario no se ha verificado, ¿no? Creo que Ahora, como tenemos que ir cerrando, ¿se puede crecer como vino creciendo la Argentina sin necesidad de que tengamos esta inflación que al mismo tiempo neutraliza, perjudica sectores de menores ingresos? Es un factor que lógicamente influye después sobre la economía, porque es muy probable que en determinado momento, si la inflación se dispara mucho, empiece a actuar como una especie de freno también para la propia economía. Yo creo que, hay dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, el crecimiento, que creo que es un fenómeno innegable, y en segundo lugar, la recuperación de la capacidad de consumo. Y en ese sentido yo creo que es importante marcar otro dato que creo que es indubitable, que es el hecho de que el consumo ha aumentado. O sea, si hubiera un proceso de reducción del salario en términos reales, sería inconsistente el sendero del consumo. Entonces yo creo que evidentemente el aumento de precios es un tema para ocuparse, es un tema multicausal. Acá hay una agenda de la derecha que lo que quiere es subir la tasa de interés, bajar el gasto público. Creo que la manera de ir ordenando y reduciendo la tasa de inflación tiene que ir atacando los aspectos estructurales, tratando de introducir competencia, esto es decir, todavía, y en esto creo que hay mucho más por hacer, todavía todo un proceso de concentración de la economía, de extranjerización de la economía, que ha generado que estemos en una situación donde hay muchas veces abusos en los márgenes, todavía está vigente. Y creo que ese es un aspecto que evidentemente hay que seguir trabajando. Vanoli, gracias por haber estado en Dominó. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles.